Creciendo en Luisiana, a lo largo del río Sabine, donde desemboca el arroyo Anacoco, siempre escuché leyendas de monstruos, fantasmas y tesoros perdidos. Nunca pensé que hubiera mucha verdad en ellas, hasta hace unos años. Estaba en el arroyo, disfrutando de una gran tarde mientras preparaba las líneas de pesca para atraer bagres grandes. Al atardecer, cuando estaba cebando la última línea, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía como si alguien me estuviera observando. Mientras remaba de vuelta al campamento, esa sensación no me abandonaba. Al llegar a mi campamento, abrí una cerveza e intenté relajarme. Decidí esperar un par de horas antes de revisar las líneas, así que hice la cena y me tomé algunas cervezas. Con la luz de la luna brillando a través de los árboles, noté un gran cocodrilo nadando cerca de la orilla del banco de arena donde estaba acampando. Le apunté con mi linterna, pero había algo extraño en él. No podía decir exactamente qué, pero mis instintos me decían que debía irme lo más rápido posible. Esperé un rato después de que el cocodrilo desapareciera antes de revisar las líneas. Tenía planeado hacerlo un par de veces durante la noche, pero después de esa sensación extraña y el cocodrilo, decidí revisarlas solo una vez y luego recoger los anzuelos y terminar la noche. La primera línea se sentía pesada y, al levantarla, vi un gran bagre, pero su cuerpo ya estaba mordido. Había visto cocodrilos hacer esto antes. Es fácil para ellos, pero nunca había visto que todas mis líneas tuvieran peces y estuvieran mordidos de esa manera. Después de cortar el anzuelo de la última línea, escuché algo en el agua detrás de mí. Era ese mismo cocodrilo. Nunca había visto a uno actuar de esa manera. Normalmente se alejan, pero este parecía realmente interesado en seguirme. Me siguió a una distancia incómodamente cercana mientras regresaba al campamento. Decidí abandonar mi tienda y mi bote y regresar por ellos a la mañana siguiente. Mientras sacaba mi bolsa de la tienda, escuché un chillido como nunca antes había oído. Me giré y vi al cocodrilo saliendo del agua sobre dos patas y emitiendo ese horrible chillido de nuevo. Me congelé de miedo mientras avanzaba hacia mí por el banco de arena. Sabía que tenía que moverme o me atraparía. Como la mayoría de la gente, llevaba un arma. No sé por qué no pensé en ella hasta ese momento, pero saqué mi Magnum 357 y disparé hasta vaciar el cargador. El cocodrilo gritó y regresó al agua, y yo corrí hacia mi camioneta. Nunca volví a recoger mi tienda o mi bote. Asumo que todavía están allí, y eso está perfectamente bien para mí. Cuando tenía unos 10 años, fui a pescar con mi papá y algunos de sus amigos. El plan era conducir lejos de la ciudad, instalarnos junto a un lago y pasar la noche allí. En lugar de tiendas de campaña, íbamos a dormir en los autos. Algunos de nosotros llevamos equipos de pesca para poder pescar algo y preparar una sopa de pescado más tarde. Una vez que llegamos, todo fue bastante rutinario. Nos extendimos a lo largo de la orilla y comenzamos a hacer lo nuestro. Todo estaba tranquilo hasta que vi algo extraño. Había burbujas saliendo del agua en medio del lago y eran muchas. Comenzaron a moverse hacia mí, y cuando estaban a unos 3 metros de distancia, desaparecieron. Me quedé como, ok, y de repente, algo fuerte tiró de mi caña de pescar. Intenté sostenerla, pero lo que fuera que estaba bajo el agua era demasiado fuerte. Eventualmente, no pude sostenerla más y se llevó la caña bajo el agua. Fui a contarle a mi papá lo que había pasado, y me dijo que probablemente solo era un pez enorme, y que yo no era lo suficientemente fuerte. Dudé de eso, pero volví al campamento. El resto de los chicos ya habían hecho una fogata, y trajeron algunos troncos para sentarnos. Luego me presentaron a Jaca, y me dijeron que vivía cerca, y les ayudó con todo esto. El resto de la tarde pasó rápidamente. Cuando oscureció, nos dirigimos a los autos para dormir. Me quedé dormido de inmediato porque estaba exhausto, pero luego me desperté por unos ruidos extraños.
Miré por la ventana y vi a un hombre que venía desde el lado del río. Pensé que era uno de nuestros amigos, hasta que vi su rostro. Era una calavera. Parecía un pirata de Piratas del Caribe, pero no llevaba un traje de pirata. Se veía más como un pescador estereotípico. Comenzó a revisar algunas de las cosas que habíamos dejado afuera, y luego miró en mi dirección, y me vio observándolo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al lago. No pude dormir el resto de la noche pensando en lo que había pasado. A la mañana siguiente, estábamos a punto de irnos, y les conté a todos lo que había visto esa noche. Todos se rieron, y entonces Haka me preguntó si quería hablar con él en privado. Dije que sí, y me contó que su hermano había muerto en ese lago. Era pescador, pero después de que sus padres murieron, se suicidó y se ahogó. No estoy diciendo que vi a ese fantasma o lo que sea, pero tal vez lo hice. Esto me pasó cuando me mudé a Florida. Fue un evento aterrador que ocurrió una noche. Para dar un poco de contexto, soy una mujer pequeña. Mido 1.67 metros, y en ese entonces tenía el pelo largo y rubio oscuro que me gustaba llevar suelto. Mi familia acababa de llegar a nuestra casa unos meses antes de que sucediera esto, y, cuando algunos amigos nuestros se enteraron, nos pidieron si podían venir a visitarnos un fin de semana. Por supuesto, los invitamos a quedarse con nosotros y decidimos llevarlos al río una noche. No muy lejos de donde vivíamos, había un muelle grande donde muchos lugareños iban a pescar camarones, cangrejos y pequeños peces para carnada. Una vez vimos a un hombre colocar una luz en el agua para atraer una gran cantidad de camarones y pensamos que sería genial mostrarles esto a nuestros amigos de Utah, ya que allí no hay nada parecido. Siendo la adolescente rebelde que era, no me interesaba mucho pasar tiempo con los amigos de mis padres y sus hijos, que eran mucho más pequeños que yo. Así que cuando mi familia se fue a visitar un restaurante cercano, me quedé en el muelle para observar el agua y mirar el cielo. Todo era tan pacífico y sereno, pero el silencio se rompió cuando una voz habló desde la oscuridad. «Hey, rubia, hey, señorita», llamó una voz masculina. Miré hacia la parte baja del muelle y vi a un hombre parado junto a un pequeño bote de metal. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro, así que no tenía idea de cómo lucía. En ese momento, era demasiado tímida para responder, pero solo mirar en su dirección fue suficiente para que continuara. «¿Estás sola, señorita? ¿Por qué no subes al bote con nosotros? Te llevaré si quieres», dijo. Entonces noté que en el bote había un hombre mucho más grande y una mujer que no habló durante toda la conversación. Aunque era rebelde con mis padres, no era completamente tonta. También me habían enseñado a ser educada, así que por un momento no supe cómo reaccionar. «No, lo siento, no puedo. Mi mamá se enojaría mucho si lo hiciera», les dije. El hombre más grande, que estaba en el bote, puso uno de sus pies en el muelle, mientras el hombre más pequeño seguía hablando. «No, no te preocupes. Solo vamos a tener una pequeña reunión en las islas. Ella no tiene que saberlo. Vamos, sube», dijo, y comenzó a subir los escalones. Fue solo entonces cuando me di cuenta de lo sola que realmente estaba. En esa dirección del muelle no había ningún pescador, porque era donde llegaban los botes, y mi familia también se había ido. Lo vi acercarse, y sentí que la sangre se me helaba, sin saber qué hacer. Por un golpe de suerte, mi familia salió del restaurante y estaban charlando entre ellos. Me levanté rápidamente y dije en voz alta: «Lo siento, parece que mi familia se va. Tengo que irme». Antes de que pudiera decir algo más, corrí rápidamente lejos del bote y volví con mi familia. No habían visto nada, y ni siquiera se habían dado cuenta de que me había alejado del grupo. Cuando finalmente los alcancé, y miré hacia atrás, vi que los dos hombres y la mujer se habían ido junto con el bote. Me asusta pensar qué podría haber pasado si mis padres no hubieran salido en ese momento. ¿Me habrían esos hombres agarrado y obligado a subir al bote?
Si lo hubieran hecho, ¿alguien habría escuchado mis gritos a tiempo? Desde entonces, no he vuelto sola al muelle, y afortunadamente, no he vuelto a ver ese bote. Mi encuentro ocurrió a principios de febrero de 1985, en una zona pantanosa agrícola en el extremo sur de Florida, fuera de Homestead. Mi padre la llamaba East Glade. Algunos la conocían como el Doble Canal. Es un área muy plana y extensa, probablemente de unos 8 por 5 kilómetros, donde se cultivan maíz y papas en invierno, con una mezcla de sauce, buttonwood, roble, hierba de sierra y carrizos. La zona está atravesada por pequeños canales de drenaje que llamamos jumpers, porque eran lo suficientemente anchos como para saltarlos. Algunos canales más grandes y dos grandes canales. De ahí el nombre, doble canal. Los canales de drenaje fueron cavados para rellenar las carreteras, que están dispuestas en una cuadrícula de norte a sur y de este a oeste, dividiendo el área en grandes parcelas de campos y pantano. Era tarde, y la temperatura era fría para el subtropical Florida, alrededor de 13 grados, y se esperaba que bajara a unos 5 grados por la noche. Mi amigo y yo habíamos estado pescando en los jumpers, casi en el centro del glade, en el borde donde las granjas se convertían en pantano. 1 hora y media antes del atardecer, vi una figura acercándose desde el pantano, a unos 1,2 kilómetros por el camino donde estábamos pescando. Mi amigo estaba a la vuelta de la esquina, así que en ese momento yo estaba solo en el coche. Sabía que era una persona, pero se movía muy despacio, así que no le presté mucha atención y seguí pescando, pero manteniéndola en mi campo de visión. Después de media hora, pude distinguir que era una mujer. Cuando se acercó más, pude ver que estaba descalza. Vestía solo una larga camiseta rosa con un osito de peluche, del tipo que usan las niñas para dormir. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para hablarme, pude ver que había estado afuera por un buen tiempo. Tenía una constitución delgada. Su cabello castaño claro parecía haberse mojado anteriormente, y no estaba bien peinado, pero sus pies no parecían muy sucios. Su piel era ligeramente ceniza, pero no pálida, y no tenía muchas imperfecciones. Parecía bastante saludable. No parecía perdida ni demasiado preocupada por su situación. Me pidió un cigarrillo, pero no tenía. Cuando le dije que no tenía, solo me miró en blanco. Entonces le pregunté qué estaba haciendo allí y me respondió: he estado nadando con los caimanes. Le pregunté quién la había dejado allí, pensando que podría ser una prostituta, y solo dijo: me dejaron aquí. Le ofrecí llevarla de regreso a la ciudad cuando termináramos de pescar, y ella respondió que no tenía a dónde ir. Le dije que no podía, en buena conciencia, dejarla allí, y que le daría algo de dinero, y la dejaría en una tienda de conveniencia. Ella solo dijo: esperaré allí. Caminó unos 15 metros frente a mi coche, se agachó en el camino, se cubrió las rodillas con la camiseta, y se acomodó allí. Esto estaba volviéndose algo extraño, así que fui a buscar a mi amigo, para contarle que teníamos a una loca perdida a quien íbamos a llevar de regreso. Hablamos al respecto fuera del alcance de la chica y decidimos que al menos la dejaríamos en algún lugar cercano. Mi amigo preguntó si me había hecho alguna proposición, lo cual no había sucedido. Luego, se volvió aún más extraño. También mencionó que podría estar tratando de prepararnos para un asalto, lo cual no era probable porque yo llevaba una pistola bastante grande. Cuando llegó el momento de irnos, ella se subió al asiento trasero de mi Chevelle de 4 puertas del 72 y nos fuimos. Mi amigo básicamente hizo las mismas preguntas que yo y ella dio las mismas respuestas. Que había estado nadando con los caimanes, no gators, sino alligators, y que la dejaron allí. También dijo que ya no tenía amigos en la ciudad, que todos se habían ido. Desde ese punto, solo viajamos en silencio. A unos 800 metros del pavimento y la civilización, ella dijo de repente: olvidé mis zapatos. Le dije que podía conseguir más zapatos, pero ella reiteró que necesitaba sus zapatos. Le dije que casi era de noche,
y que no íbamos a regresar por los zapatos, a lo que ella respondió: «Déjame salir, necesito mis tacones». No iba a discutir con una loca, así que me detuve para dejarla salir. Salió del coche por la puerta trasera del pasajero, y en ese momento, mi amigo solo me miró y dijo: «Es un fantasma». Le dije que estaba loco, que era una prostituta, no un fantasma. Él dijo: «No, no, es un espíritu». Mientras le explicaba por qué estaba loco, miré por los espejos retrovisores y ella había desaparecido. Nos giramos y no había rastro de ella. El camino por el que íbamos era de roca blanca, 15 metros de ancho, con campos de cultivo recién plantados a ambos lados, sin un arbusto ni un árbol a la vista, pero con un canal a cada lado. Todavía pensaba que mi amigo estaba loco cuando puso su mano en el asiento donde ella había estado sentada unos 20 minutos antes. Estaba frío como el hielo. Cuando puse mi mano, también lo sentí. Luego dijo: «¿Notaste que no olía a nada?». Y cuando lo mencionó, por alguna razón, me di cuenta de que, para alguien que había pasado un día en el pantano de Florida, no tenía ningún olor. Apenas podía contarle a alguien sobre esta situación, excepto a mi esposa. Luego, una tarde, mientras hablaba con mi padre, le conté la historia. Con una mirada seria, me dijo que había visto a la misma chica 50 años antes en esa área. Cuando ella se le acercó, le hizo la misma pregunta: «¿Tienes un cigarrillo?». Él le dijo que no tenía un cigarrillo. Su atuendo era diferente. Estaba completamente desnuda excepto por un par de tacones altos. Mi padre me dijo que ella había estado allí por mucho tiempo, y esto me sorprendió porque mi padre, que era un anciano en la iglesia, había tenido contacto directo con un espíritu, y el mismo espíritu que había contactado conmigo. A mi papá le gusta pescar en cierto río, y aunque a mí no me gusta pescar, esta vez había decidido acompañarlo junto con un amigo. Todo el viaje estuvo bien. Honestamente no atrapamos mucho, pero nos divertimos. Hay algo que debes saber. El pavimento tiene una especie de forma blanca lateral para que puedas estacionar, caminar y pescar. Cuando estábamos regresando y caminando hacia el auto, vimos a un tipo con una camiseta amarilla que pasó junto a nosotros con algún ruido estático raro que salía de su teléfono. No le dimos mucha importancia y doblamos la esquina para subir, y vimos al mismo tipo pasar nuevamente. Estábamos completamente confundidos, así que miramos hacia donde debería haber estado el primer tipo, pero no había nadie allí. Al irnos, vi al mismo tipo parado junto a un grupo de scooters eléctricos, mirando un teléfono en blanco. Nadie más en el auto dijo haberlo visto. Para darte un poco de contexto, ese lugar es conocido por ser un sitio donde se deshacen de cuerpos. Es decir, cuando matan a alguien, su cuerpo usualmente termina en ese río. De hecho, mi primo vio un torso desmembrado allí ese verano. Esto ha estado en mi mente desde entonces, así que investigué sobre el río. Resulta que desde el encuentro, habían encontrado los cuerpos de 2 hombres asesinados. Estoy realmente inclinado a pensar que era un fantasma o algo así por todo el asunto de los cuerpos, pero solo he tenido 3 o 4 encuentros paranormales en mi vida, así que realmente no tengo idea. ¿Qué piensan ustedes? Gracias por compartir mi historia. Aprecio mucho el espacio, aunque sea corta, y probablemente no tan aterradora. Una vez me uní a mi cuñado Jack en un viaje de pesca con él, un par de sus amigos y mi hermana. Jack venía de una familia acomodada, así que siempre había tenido una vida fácil, y desde que mi hermana se casó con él, lo mismo le sucedió a ella. Preparé todo lo que necesitaría para pasar la noche en su bote en una mochila pequeña. Conduje hasta el lado más acomodado de la ciudad, cerca de su casa, que estaba junto a la bahía. Vivía justo al lado del agua, literalmente en su patio trasero. Incluso tenía un pequeño muelle de madera que llevaba a su lujoso bote con el nombre Lexi pintado, en honor a mi hermana.
Se inspiró en Forrest Gump para hacerlo. Sin duda, estaba viviendo el sueño. Zarpamos temprano en la mañana. Había empacado toneladas de comida y bocadillos, y mucha carne de hamburguesa porque, para no sorprender, habían instalado una barbacoa en el bote. Siempre han tenido que tener todo lo que cuesta dinero, y siempre ha sido frustrante, para ser honesto. Unas pocas horas después del viaje, no era tan divertido como pensé que sería. Solo habíamos pescado un róbalo, y por supuesto, lo atrapó Jack. Todos estaban emborrachándose mucho. Intenté convencer a mi hermana para que me dejara beber, pero seguía regañándome diciendo que no, ya que solo tenía 17 años en ese momento. Siempre fue una aguafiestas, y en ese momento me preguntaba por qué siquiera había aceptado ir con ellos. La única parte del viaje que estaba disfrutando era poder relajarme y tomar el sol en la cubierta trasera de su innecesariamente grande bote. El cielo empezó a volverse de un hermoso color naranja, mientras el sol comenzaba a ponerse. Jack puso las hamburguesas en la parrilla, lo cual me pareció extraño. Ya habíamos pescado 3 peces, que hubieran sido una cena más apropiada. Pero bueno, prefería hamburguesas sobre pescado, así que no me quejé. Para cuando terminamos de comer, ya era de noche. Había algo tan calmante y a la vez inquietante en estar en medio del océano por la noche. Es casi como estar en el espacio, sin nada alrededor hasta donde alcanza la vista, y sin tu bote estarías tan bueno como muerto. Todos estaban increíblemente borrachos o drogados en ese momento, con la música a todo volumen, gritando y riendo. Eventualmente, me invitaron a jugar Cards Against Humanity con ellos adentro, así que acepté. No tenía nada más que hacer de todos modos. Había una cerveza extra en el mostrador junto al pequeño bar, así que la agarré. Ya había pasado el punto de importarme y mi hermana no estaba en condiciones de regañarme. Después de 3 cervezas, finalmente pude relajarme y disfrutar con un buen zumbido. Tuve que bajar el volumen de la música un buen rato antes porque ni siquiera podía escucharme hablar. Jack y sus amigos estaban completamente ebrios ahora. Mi hermana estaba más borracha de lo que jamás la había visto, pero no tan mal como ellos. Estaba bien. Eran todos adultos tratando de pasar un buen rato, seguros y aislados en un bote en aguas tranquilas, lejos de cualquier tierra donde pudieran causar algún daño. Pero las cosas tomaron un giro horrible e inesperado. Sobre la música, ahora mucho más baja, uno de los amigos de Jack y yo notamos un ruido proveniente del exterior. Apagué la música por completo. Se escuchaba el sonido de 2 hombres pidiendo ayuda desde afuera. Todos corrimos hacia afuera, o al menos yo corrí hacia el borde del bote. Ahí, sobre la barandilla, había un bote mucho más pequeño con 2 hombres indios mirándonos. Les pregunté cuál era el problema y uno de ellos nos dijo que se habían quedado sin comida y gasolina y necesitaban ayuda. Miré a los demás. No me sentía muy bien con esta situación, pero todos los demás no estaban ni cerca de un estado mental correcto para tomar decisiones importantes. Sentí que tenía la carga de decidir qué hacer. Jack les dijo que esperaran ahí mientras iba a buscar la escalera. Tropezó en el camino y dejó caer su botella de cerveza. Pensé que me odiaría a mí mismo si decidiera no ayudar a 2 marineros varados. Así que ayudé a Jack a llevar la escalera al borde y engancharla a la barandilla. Los 2 hombres subieron a bordo y nos agradecieron. Jack, mi hermana y sus amigos no podían ni siquiera hablar frases coherentes a los 2 hombres, así que tuve que disculparme y decirles que habían bebido un poco demasiado. Los 2 hombres ni siquiera parecieron reconocer mi declaración. Miraron a Jack y le preguntaron si teníamos comida extra. Los llevamos adentro a la cocina. Jack agarró las hamburguesas sobrantes del mostrador, y ellos se las devoraron. No me sentía bien con la situación. Me hacía sentir incómodo. Jack torpemente les dio un bidón lleno de gasolina y los 2 hombres nos agradecieron antes de bajar la escalera de nuevo. Me sentí mejor después de eso. Todos nos fuimos a dormir después de eso.
Jack y mi hermana se quedaron con el dormitorio mientras que yo y sus dos amigos tuvimos que dormir en el sofá, cama y los sofás. Estuve rodando en el sofá duro como una roca durante aproximadamente una hora tratando de dormir. Finalmente, tuve que levantarme para beber algo y usar el baño. Jack nos dijo que orináramos en el océano para conservar el agua en el bote. Abrí la puerta esperando no escuchar nada más que el sonido del agua calma chapoteando, pero en lugar de eso, escuché el leve sonido de un motor de bote junto con el chapoteo del agua que viene con un bote navegando. La oscuridad total que rodeaba el bote me prohibía encontrar la fuente del sonido. Salté hasta los controles y encendí el interruptor de la luz de búsqueda. El haz de luz proporcionó la cantidad perfecta para buscar en las aguas circundantes. Nada hasta ahora. Giré 90 grados. Nada. 180 grados. Nada. Luego, alcancé aproximadamente 13/4 de una vuelta completa, y ahí estaba el bote de antes, acercándose. En ese momento exacto, escuché el grito desgarrador y aterrador de uno de los chicos desde abajo. Salté de nuevo al nivel de la cubierta y corrí de vuelta al interior. Uno de los amigos de Jack estaba parado en la esquina de la habitación, mientras que el otro se sentaba en reacción al grito, seguido por Jack y mi hermana saliendo del dormitorio para ver qué estaba pasando. Formó una frase apenas audible diciendo que vio dos figuras paradas sobre él. Aparentemente, corrieron hacia la puerta delantera hacia la cubierta. Todos corrimos para ver si aún estaban allí, pero no había nadie a la vista. Les señalé la dirección en la que vi el bote. La luz de búsqueda todavía estaba apuntando en esa dirección exacta, pero para entonces el bote ya se había ido. Nunca logramos encontrarlos después de eso. Buscamos por todos lados para ver qué podrían haber robado. Todo lo que encontramos que faltaba eran un par de bidones de gasolina y la cartera y llaves de Jack, que había dejado en la mesa de la cocina. Tuvimos que acelerar todo el camino de regreso a la casa de Jack esa noche. Nos tomó 4 horas llegar, pero nadie había entrado. Usó la llave de repuesto escondida en el patio trasero para entrar. Jack y mi hermana cambiaron la cerradura al día siguiente. La parte aterradora. Hace unas semanas, sus cámaras captaron a 2 hombres sospechosos con capuchas que se acercaron a su puerta principal e intentaron desbloquearla sin éxito. Luego huyeron rápidamente. Estamos un 99% seguros de que fueron ellos. Crecí en la reserva india de Fort Peck, en el este de Montana, y pasé mucho tiempo pescando con mis amigos, especialmente por la noche. A menudo empacábamos toneladas de refrescos, comida chatarra, linternas y equipo, y nos dirigíamos al río Missouri, cerca de casa, o a 60 kilómetros de distancia al lago Fort Peck. Era el verano de 2006 y tenía 19 años. Había regresado después de un año en la universidad y me mudé a mi primer apartamento solo. Una noche, un amigo y yo decidimos ir a pescar a un viejo puente de acero que estaba a unos pocos kilómetros fuera de la ciudad. Como de costumbre, empaqué mi equipo y nos dirigimos por la carretera al anochecer. Es importante mencionar que éramos jóvenes bastante inocentes. Nunca bebíamos ni consumíamos drogas. Nuestros bocadillos siempre consistían en refrescos, dulces o semillas de girasol. Nos instalamos en el lado del puente, visitado frecuentemente por borrachos, y comenzamos a pescar. Para ese momento, ya estaba oscuro, y teníamos la linterna encendida, charlando y sacando algún que otro pez. Nuestras conversaciones a menudo derivaban en hablar de extraterrestres, monstruos, fantasmas y los avistamientos supuestos de cosas en el área según otras personas. Una de las criaturas que mencionábamos a menudo eran los River People, que son como pequeños espíritus nómadas o hadas, que viajan por los ríos y forman parte del folclore nativo americano. Mi amigo era nativo americano y solía contar historias que le había narrado su abuelo. Se decía que si escuchabas un silbido cerca del agua por la noche, no debías responder, porque eran los River People y se ofenderían y te atacarían. También se decía que si dejabas comida fuera, lo tomarían como una invitación a tu hogar.
La parte más aterradora era que supuestamente podían mirar en tu alma y ver si eras una buena o mala persona mientras dormías. Y si despertabas durante este tiempo, te encontrarías paralizado hasta que se marcharan. Esa noche fue como siempre, y pronto mi amigo preguntó en tono de broma qué haríamos si viéramos unos ojos rojos brillantes acercarse a la orilla y mirarnos desde debajo del agua. Me reí y dije que no sabía, que probablemente les lanzaría mi barra de chocolate y seguiría pescando. Un rato después, miré río arriba, más allá de los grandes pilares del puente, y vi lo que parecía ser una luz roja en la orilla. Estaba baja sobre el agua, como una de esas luces en la proa de un bote, lo cual no era inusual, porque a menudo había gente pescando en sus botes por la noche. Del otro lado del puente había un lugar para poner el bote en el agua, y habíamos oído gente en el otro lado no hacía mucho. Se lo señalé a mi amigo, riendo y diciendo, «Ahí están tus ojos rojos», y él también se rió. Volvimos a pescar y pronto escuchamos un vehículo arrancar con fuerza en la carretera de tierra donde pensábamos que estaba el bote. Fue un poco raro que el vehículo se fuera tan descuidadamente en un lugar donde los caminos eran tan malos, pero no le dimos mucha importancia. Probablemente solo unos borrachos estúpidos arriesgándose a volver a la ciudad. Pronto, la luz roja que había señalado antes comenzó a moverse desde detrás de uno de los grandes pilares. Estaba bastante cerca de nosotros, pero todavía en el agua, a unos 15 metros más o menos. Mi amigo y yo miramos, esperando ver un bote para hacer el saludo habitual a otros pescadores, pero esta vez no había bote. Era solo un orbe rojo brillante que salió de detrás del pilar, y, al hacerlo, se dividió en 5 o 6 orbes más pequeños y se alinearon en fila india. Tal vez eran del tamaño de una pelota de fútbol, posiblemente más pequeños. Los orbes empezaron a hacer un patrón en zigzag, casi juguetón, manteniendo un espacio uniforme y una formación. Era un movimiento que definitivamente tenía inteligencia detrás, no era completamente aleatorio. Mi amigo y yo nos miramos y le susurré, alargando las palabras, «¿Qué diablos es eso?». Él sacudió la cabeza, desconcertado, murmurando, «No tengo idea». Dijo que tal vez eran una serie de reflectores de algo que reflejaban la luz de nuestra linterna, así que apagó la linterna, sumiéndonos en la oscuridad, excepto por las estrellas arriba y esos orbes que seguían brillando mientras se acercaban. Pronto estaban justo frente a nosotros. Lo extraño de estas luces era que al principio no podíamos decir si estaban sobre o bajo el agua. Claramente emitían alguna energía, pero era como si la luz no se esparciera más allá de los orbes mismos. Cuando nos dimos cuenta de que estaban sobre el agua, aún no veíamos ningún reflejo en el agua. Era como si toda la luz estuviera contenida y no viajara más allá de los propios orbes. Además, la forma del terreno donde estábamos tenía un remanso de agua más cerca de la orilla. Así que en el río, el agua fluía de derecha a izquierda, pero más cerca de la orilla, el agua giraba en remolino. Estos orbes estaban en esta sección y se movían contra la corriente del agua, así que sabíamos que no era basura flotando río abajo. Esto también fue mucho antes de la era de los drones personales. Además, estos orbes eran completamente silenciosos y volaban suavemente en una formación apretada. Mi amigo preguntó qué debíamos hacer, y le dije que no estaba seguro, pero luego le sugerí que lanzara su línea de pesca hacia ellos. Me dijo que me fuera al diablo, y acordamos que probablemente no era una buena idea. Para entonces, las luces estaban casi directamente frente a la orilla, a unos 6 metros de distancia. Los orbes rojos comenzaron a volar en un amplio círculo, todavía justo sobre o tal vez incluso tocando el agua. El círculo que volaban empezó a hacerse más pequeño y más pequeño. Comenzaron a volar más rápido y más rápido, hasta que casi formaban un anillo de luz. El círculo que volaban se hizo más y más pequeño hasta que, ¡puf!, todos desaparecieron. No nos sentimos amenazados ni asustados, pero podías notar que ambos estábamos en un estado de asombro e incredulidad. Fue una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, honestamente.
Nos quedamos en silencio por un tiempo, y mi amigo finalmente preguntó qué pensaba que era eso. Le dije que honestamente no tenía ni idea, tal vez un ovni. Nos quedamos pescando por unas horas más, hablando sobre lo que habíamos visto antes de decidir que ya era hora de regresar a la ciudad. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento en el sótano, me di una ducha, y me limpié después de pescar, y me metí en la cama. Mi cama estaba justo debajo de la ventana, que probablemente era demasiado pequeña para que yo pudiera salir por ella en caso de necesidad. Todo el apartamento probablemente sería una trampa mortal si alguna vez se incendiara, para ser honesto. De cualquier manera, estaba de espaldas a la ventana, acostado del lado derecho, y acababa de meterme bajo las cobijas cuando, de repente, escuché un sonido ensordecedor y estridente, como un taladro en mi oído, que se acercaba cada vez más. Me asusté y traté de mirar por encima del hombro y hacia arriba para ver de dónde venía el sonido. Me encontré paralizado y no podía moverme. Al menos, mi cabeza y mis pies estaban inmovilizados, pero sentía que podía mover mi torso. Además, cuando intentaba mover los ojos para mirar hacia arriba, estos se sacudían o rebotaban automáticamente hacia la pared opuesta. No podía mirar hacia la ventana, de donde provenía el sonido. Por mucho que intentara mirar hacia adelante, mis ojos eran forzados a mirar hacia otro lado. Intenté rodar y era como si una banda elástica estuviera alrededor de mí, tirando de mí de vuelta y acumulando más y más tensión cuanto más intentaba moverme. De repente, fue como si esta banda elástica se rompiera y me soltara, por falta de una mejor palabra, volando fuera de la cama. Al mismo tiempo, ya era de mañana y agarré mi despertador empapado de sudor. Habían pasado poco más de 6 horas. Fue como si cuando me solté del agarre de lo que fuera, instantáneamente me moví 6 horas adelante en un solo movimiento. Sé lo que es la parálisis del sueño, y suena como si muy bien pudiera haber sido lo que experimenté esa noche. Pero esos extraños orbes rojos, nunca los he vuelto a ver desde entonces, ni he experimentado nada que pudiera considerarse parálisis del sueño. Incluso hasta hoy, en ocasiones, esa oreja tiene un dolor punzante profundo de vez en cuando. La mejor manera de describirlo es como cuando te perforan y sientes la aguja justo cuando empieza a atravesar la piel. No he tenido recuerdos perdidos, ni sufro de pesadillas ni nada por el estilo, así que realmente no sé qué pasó. Cuando le conté a mi amigo sobre mi experiencia en mi apartamento, no me creyó mucho, a pesar de lo que vimos esa noche juntos, y terminó dejando el tema y no volvimos a hablar de ello. En cuanto a lo que vimos, no sé si fue un ovni o espíritus del río o qué. No me importaría volver a verlo o algo así, siempre y cuando se saltaran la visita nocturna después. Tenía 21 años y estaba pescando con mi abuelo de 84 años por primera vez. Hicimos un viaje de 1 hora desde nuestra casa en los suburbios hasta una parte más desolada del estado. Él siempre iba a pescar a un lago en particular que nadie conocía, de donde siempre salía con hieleras llenas de peces. Mi abuelo era un pescador apasionado, eso lo puedo asegurar. Nunca supe que había diferentes términos para los pasos de la pesca, y él me lanzaba términos que no entendía a diestra y siniestra, incluso durante el trayecto en coche. Finalmente, el viaje terminó cuando nos desviamos de la carretera principal, y tranquila, y recorrimos unos 3 kilómetros de senderos de tierra. Estacionó su jeep al lado del camino, y desde allí, llevamos el bote pequeño a través de un denso bosque. A sus 84 años, mi abuelo no era ningún debilucho. De hecho, yo estaba agotado de cargar el bote, pero no quería mostrarlo pidiendo un descanso, porque sería humillante que él pudiera levantarlo más tiempo que yo. Voy a saltar a cuando ya estábamos en el bote pescando. Mi abuelo acababa de mostrarme cómo lanzar la línea y el anzuelo al agua. Después de eso, no dijo nada más. Parecía estar muy concentrado en lo que hacía. Me di vuelta para hacerle una pregunta, y vi que se estaba inclinando, concentrándose en algo en el agua. No respondió a mi pregunta, así que volví a concentrarme en el agua.
Unos 20 segundos después, me giré por curiosidad y él estaba aún más inclinado. Pensé que algo andaba mal. Puse mi mano en su hombro y entonces escuché unos chapoteos. Mi abuelo parecía estar empujando algo de vuelta al agua y luego gritó a todo pulmón que remara lo más rápido posible en la dirección de donde habíamos venido. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué había pasado, pero sabía que era algo malo. Tan pronto como el bote tocó la tierra, mi abuelo se movió lo más rápido que pudo hacia el coche. Dejamos el bote y el equipo atrás. Cuando llegamos al coche, aceleró por los senderos, mientras yo le gritaba que me dijera qué había pasado. Parecía necesitar reunir sus pensamientos antes de finalmente, 10 minutos después de empezar a conducir, decir. Estaba mirando el agua. Sabía que vi algo. Se acercaba cada vez más a la superficie. Se volvió más claro a medida que se acercaba, y juraría que vi lo que parecía una cara. Y luego se acercó aún más, y mientras me inclinaba para ver mejor, algo salió y me agarró. Eso fue lo máximo que pude sacarle hasta unas semanas después, cuando intentó describir lo que vio. Por su descripción, recuerdo que sonaba casi como si estuviera describiendo una cara humana. Casi. Quizás lo que más recuerdo es su frase. Todo lo que sé es que no era un pez.